De lleno en la entrevista que brindó el presidente Javier Milei. La grabó ayer por la tarde, se publicó alrededor de las 20. Cada frase de Milei ayer fue un título con derivaciones que después vamos a analizar, pero fue una entrevista que dejó mucho para cortar, mucha tela para cortar. Sí, con el colega Jonathan Viale habló de todo, una parte del fenómeno cripto o del escándalo de las cripto, después habló de política en general, después también lo vamos a profundizar. Un presidente que se desentiende de esto en tanto escándalo o estafa. Reconoce, por dar una mano me comí un cachetazo, pero aclara, yo no promocioné nada, yo no difundí nada. Los que invirtieron en esta criptomoneda no son argentinos de bien pobres que apostaron al país, sino que en su mayoría son inversores extranjeros que están acostumbrados a esto que él definió como ir a jugar al casino. Y están acostumbrados a que si apuestan a esto pueden ganar o pueden perder. Dijo, no son 40.000, son apenas 5.000 y en su enorme mayoría son inversores de Estados Unidos y de China. Un presidente... Chinos, dijo, son chinos. Chinos, sí. Un presidente que reconoció bastante poco el error. Y ahora vamos a ver un poco algunos tapes que muestran esto. Dice que se comió un cachetazo, pero asume el costo hasta ahí. Hablemos del semblante. Antes de presentar la nota se vio un Milei nervioso, un Milei que pidió como siempre su plano contrapicado, sin la suficiencia de siempre a la hora de responder, sin la contundencia de siempre a la hora de responder, pero tratando o defendiéndose de una situación que obviamente le trajo su primera gran crisis política desde que está en el poder. Lo primero que dijo. Si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es Difundir lo mismo, no es lo mismo. Bueno, O sea, sacale promocionar, difundir. ¿Está bien bueno, que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que pero, tiene? a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y, digo, y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Tantos títulos que si mirás las portadas de los diarios que recién repasábamos, Sí. o si mirábamos los portales ayer por la tarde-noche, todos tenían una definición diferente porque todos eran un título en sí mismo. De hecho, ese fanatismo por las criptomonedas o la tecnología es un título en sí mismo, ¿no? Sí, soy El un fanatismo. tecno-optimista fanático. Lo que muestra Milei es que, y lo dice en otros tramos de la entrevista, yo no soy especialista en esto. El tema es que hasta hace un tiempo él sí decía saber de estas temáticas, lo mismo que de inteligencia artificial. Y quizás para mí el tramo conceptual más interesante de la entrevista, cuando él dice yo no lo promocioné, yo lo difundí, y después dice lo hago desde mi cuenta personal. Y aparece un debate, que es, ¿hay cuenta personal para el presidente de la nación? No, Se la puede cuenta es escindir, ¿no? preexistente. Ya una vez que es presidente. Claro. Sí. La cuenta es preexistente, pero él tiene que advertir que es el presidente de la nación ahora. Sí, la cuestión es, De cuando hecho, en la él... entrevista en algún momento él dice, bueno, es como que no se da cuenta que es el presidente de la nación. Yo creo que como argumento no puede aducir torpeza, ¿no? Bueno, ese es un tema legal que seguramente va a dar cola, porque muchos de los que están haciendo presentaciones judiciales lo que dicen es justamente esto que decís. La torpeza no es un argumento para defenderte jurídicamente. Entonces, las denuncias penales toman esto que vos planteás. Insisto con este debate sobre si hay posibilidad de que el presidente tuitee a modo personal escindiendo su rol como presidente. Y habla de otra cosa el presidente, que también es importante. El único error que sí reconoce es que dice que él hasta ahora venía siendo el mismo Javier Milei de antes y que todas las personas que tenían acceso a él antes de ser presidente siguen teniéndolo y que sigue siendo un tipo accesible. Él Y Milei muestra... dice que
Eso fue un error. Se quiso mostrar como un hombre abierto. Él dijo que a Novelli lo conoce desde hace muchos años. Es más, que era profesor en su escuela de economía. Dijo qué materia daba. Dijo Es muy que creativo. a Julian Wu lo conoció porque era un experto en inteligencia artificial que podía machear la que desarrollaron los chinos con la que desarrollaron los estadounidenses y que por ende podía hacerlo dentro de Argentina según en el sector donde se necesite aplicar la inteligencia artificial. Pero la verdad es que parece no alcanzar frente a lo que terminó sucediendo, cada una de las explicaciones, porque más allá del aspecto legal, lo dejo aparte y enseguida escuchamos un segundo tramo, más allá del aspecto legal, que es una discusión muy profunda y que nos escapa, por lo menos a mis conocimientos me escapan por completo, lo que está en juego es mucho más sencillo y tangible para todos nosotros, incluso, que es la credibilidad. O sea, si a partir de esto aquellos que confiaban 100% en lo que el presidente dice o decía, tendrán el mismo criterio. Sí. Pero esto también dijo Milei ayer respecto de lo fácil que es llegar a él. La lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas. A partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar ¿Qué a mí. significa levantar murallas? Y empezar a poner filtros. La vida tiene estas cosas, Rosales. Sí. En un rato hablamos con vos. Retomando lo que vos planteabas hace un rato, la credibilidad, y esto es lo que más preocupa al gobierno. No solamente la credibilidad frente a su electorado, sino la credibilidad frente a los foros internacionales, a los inversores, a toda esta línea de gente a la que Milei le hablaba como un gurú. Y ahora queda, esto dicho por fuentes de gobierno, queda como un payaso. Y eso es un rol que hasta ahora venían tratando de evitar y esto lo deja mal parado frente a ese público internacional al que Milei también quiere conquistar. Bueno, habrá que ver cómo hace control de daños sobre esta situación. Estaba muy dubitativo ayer. Enseguida vamos a seguir hablando de la entrevista. De hecho, insisto, durante la mañana y en redes sociales el asunto se puso mucho más picante. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Pero claramente insisto sobre este punto que es neurálgico y central. La discusión va a ir por muchísimos planos, se los aseguro. Ya, de hecho, va por muchísimos planos. Pero lo que está en juego es su propia credibilidad. Y la fortaleza política de Javier Milei hoy es su credibilidad. De hecho, está construyendo una fuerza política que estaba invadiendo de alguna manera las bases del PRO y que ahora, obviamente, entra todo en una gran nebulosa o en una gran duda, incluso lo que se iba a tratar en el Congreso esta semana. Pero eso lo vamos a hablar en un rato porque ni siquiera empezó a operar Wall Street, que es donde se va a saber la verdad respecto de cuál es el impacto real en los mercados internacionales.